Entonces empezamos con una intervención de Albert Tuca, que es médico, oncólogo, presidente de la Comisión de Evaluación y Garantía de Cataluña, y que nos va a hablar de la experiencia de este año de aplicación de la LORE en Cataluña, donde es ciertamente una de las comunidades donde ha ido funcionando muy bien la ley. Muy bien. Gracias, es un placer aquí estar en Santiago. Muchas gracias a la organización por la invitación. Y yo haré una presentación que relativamente larga, pero intentaré ser breve, porque creo que lo más interesante es lo que podamos discutir después, deliberar, hablar entre todos. La intención de esta presentación fundamentalmente es, al final de la presentación hablaremos de la experiencia de Cataluña. Es una presentación muy dirigida a argumentar la fundamentación y la evolución del pensamiento social, y iba muy dirigida, gran parte de esta presentación, a profesionales sanitarios, para aquellos profesionales que tenían dudas sobre la fundamentación ética de la ayuda para morir, un poco para discutirlo. Entonces ese será el hilo conductor, el punto de partida de esta presentación, que iremos muy breve, porque tenemos poco tiempo, pero que a lo mejor después se puede servir también como pie para discutir cosas. Y finalmente hablaremos de la normativa legal muy brevemente, porque si tuviéramos que hablar de la normativa en detalle, tendríamos toda la jornada prácticamente para intentar hablar sobre las condiciones, los plazos, la flexibilidad de los plazos, etcétera, lo que fuera. Eso tiene poco interés. Yo creo que tiene poco interés. Yo creo que tiene más interés trabajar un poco la fundamentación, porque incluso una persona que no esté convencida, incluso que no comprenda en sus valores la ayuda para morir, puede entender la situación, y como si es un profesional sanitario se ve interpelado y se ve obligado a dar respuesta a una persona que le pide esta necesidad. Bien, yo empezaré con cosas que resultan obvias, ¿no? La eutanasia es un tema muy sensible para toda la sociedad. De hecho, los que estáis, todos los presentes, lo tenéis más que claro, pero para cualquier persona, ¿no? Frente a la petición de ayuda para morir, seamos un profesional de la salud o un familiar, un hermano, tu esposa, tu hijo, dice, no puedo continuar viviendo, nos vemos interpelados, nos surgen preguntas, nos surge una reflexión crítica sobre los valores, normas y costumbres, ¿no? Sabéis que la ética es la metafísica de las costumbres, Kant, ¿no? Pero se explicaba esto. Y son normas, valores, costumbres que hasta ahora regían nuestra propia actuación, nos regían a nosotros mismos y regían a la sociedad de una forma automática. Entonces esto, por ejemplo, pasaba en profesionales de la salud. Dice, yo puedo estar de acuerdo en la ayuda para morir, pero como no está contemplado por la ley, pues bueno, pues yo tengo que actuar dentro de eso y ayudaré a esa persona en la medida que pueda, pero ya ni me planteo ayudarlo. Entonces, de golpe te ves interpelado y dices, tienes que enfrentarte a hacer una reflexión crítica sobre aquello que automáticamente hasta ahora aceptabas. Eso es un punto muy importante. Y hablando del pensamiento social, de la evolución, nos vemos, por ejemplo, que la Declaración de los Derechos Humanos, esto es un punto importante. Sabéis que la Declaración de los Derechos Humanos, aparte de que había anteriores, pero esta fue en el año, me parece, 1947, hace relativamente pocos años. Y cosas que eran obvias nos decían, estos son derechos fundamentales, estos dos además de otros. Pero evidentemente el derecho a la vida, todas las personas tienen derecho a la vida, pero al mismo tiempo tienen derecho a la libertad de pensamiento. Estos derechos están amparados por la Declaración Universal de Derechos Humanos y amparan
con la misma intensidad, sin jerarquía de uno sobre otro, la vida biológica, tal y como la podemos entender muchas veces, la persona vive hasta que deja de estar viva, ¿no? Como el valor y el sentido que cada individuo otorga a su existencia, la vida biográfica. Y esto es un punto muy importante, que hasta ahora, de forma automática, entendíamos que la vida era la vida biológica. Y la vida biográfica era aquello que entendía aquella persona. Pero no, ahora la vida biográfica forma parte también del tiempo de vida. ¿No? De forma que entendemos que una persona en su vida biográfica puede comprender que tiene el derecho a definir dónde, cuándo y cómo morir. Y pasamos de un paradigma, que es el existente biológico, lo que da respuesta a la normativa hasta ahora, del existir biológico al existente, aquel que hace algo para existir. Y es lo que estamos haciendo continuamente, estamos decidiendo cuál es nuestra vida, por dónde caminamos, qué hacemos, qué dejamos de hacer, y de golpe nos encontramos que en el final de la vida ya no podemos ser existentes y solamente existir, no podemos decidir. Entonces ese es un primer punto de reflexión. En las últimas décadas el pensamiento social ha evolucionado, bien lo conocéis, de un modelo fundamentalmente heterónimo, dogmático, basado en normas y en convicciones fundamentalmente de índole religiosa, que nos regían nuestra actuación, a un modelo laico. No es heterónimo, no hay nadie que nos diga cómo tiene, sino el acuerdo de la sociedad es el que impera. La reflexión, la razón y la autonomía pactada es la que tiene que regir nuestra convivencia. Y este es el modelo ético del pensamiento social actual. Pero aún así hemos de entender, y tiene esta gráfica tiene su gracia, como no, pero dices, tienes una cabeza partida, una cabeza racional, laica, reflexiva y autónoma, y tienes una inercia de una formación, de unas costumbres, de siempre lo hemos hecho así, siempre hemos creído que eso no, siempre hemos creído que eso sí, y de golpe nos tenemos partido, tenemos que organizar ese pensamiento, porque, os decía, como esta presentación iba dirigida a profesionales, tenemos que dar respuesta a las personas. O sea, no, yo hablaba a veces con un filósofo muy famoso, no diré quién, para que no se disgustaría que comentara esto, ¿no? Y le planteaba casos clínicos y me decía, oye, ¿y eso tenéis que resolver? Porque claro, la discusión teórica es fantástica, porque dices, oiga, yo hago mis argumentos filosóficos, éticos, morales, sociales, lo que quieras, pero cuando te enfrentas a una situación te encuentras con la cabeza partida, ¿no? Y dices, oye, esto me dice que sí, esto me dice que no. ¿Cómo me organizo para ayudar a esa persona? ¿Qué es lo que comentábamos antes? No se trata de lo que los imperativos y eso, sino no se trata de mí, sino del otro. O sea, yo tendré mi cabeza partida, pero el que sufre es el otro. Luego, yo tengo que responder al otro. Entonces, en este contexto de un modelo más laico y basado en la autonomía reflexiva, emerge un dilema evidente en las últimas décadas. No es ahora, ya lo conocéis bien todos los que estáis aquí. Entonces, eso es un punto importante, porque fijaros que la ley habla de derechos, pero la ética habla de hechos, de la naturaleza de las cosas y de los deberes, no de los derechos. Tengo el derecho a vivir, o a morir, a elegir mi muerte, el momento de mi muerte. La ética te dice, ¿tienes el deber moral de seguir viviendo? Es una pregunta diferente. Entonces, la pregunta que nos hacemos desde la ética es continuar viviendo en unas condiciones que el propio individuo, recalco, el propio individuo no tiene que ser nadie que diga las condiciones que son suficientes para vivir una persona, es el propio individuo, considere intolerables en el final de la vida, es siempre un deber
moral? ¿Somos capaces como personas, somos capaces como profesionales sanitarios de decir a una persona, usted tiene el deber moral de seguir viviendo? ¿Cómo le puedo decir yo esto? Pero hasta ahora es lo que les estábamos diciendo. Usted tiene el deber moral, porque además yo tengo el imperativo ético y legal de no ayudarle. Y nos encontramos entre este dilema importante. La respuesta ha sido que la evolución en este modelo laico, reflexivo, crítico de las sociedades desarrolladas ha llegado a un amplio grado de acuerdo y de reconocimiento del derecho de la ayuda para morir. Cuando una persona competente, repito, competente, considera que su existencia, repito, existencia, no existir, no es su vida biológica, la existencia biográfica es intolerable en el proceso de final de vida. Y como podéis ver aquí el grado de acuerdo. ¿Qué pasó, por ejemplo, en España? Vemos los datos publicados por que es el resumen de las encuestas consistentes y bien realizadas que se hicieron en España, la evolución desde 1988 hasta 2019. Como en el 1988 el 53% de la población encuestada creía que sería un derecho de las personas decidir cuándo y cómo morir en una situación de vida intolerable. En el año 2019 el 87%. Hace unos 15 días estaba en Palma de Mallorca asistiendo a una conferencia de Diego Gracia. Diego Gracia, seguramente muchos lo conocéis, es un especialista en bioética, de los más reputados en el mundo, y me decía, recordad, que hablaba a médicos y enfermeras profesionales, que los valores no son estáticos, son dinámicos y se construyen. No son dogmáticos, es decir, lo que es válido en el año 1960 no es válido en el 2022, o cambia. Entonces, es lo que construimos. La cuestión entonces, en este punto, tenemos un grado de acuerdo. Pensamos que tenemos que tener una actuación basada en un modelo laico, reflexivo, crítico. Dice, ¿es posible, y esta pregunta de lo que nos hacemos, armonizar estos dos derechos? El derecho a la vida, integridad física, biológica, y el derecho a la dignidad, a la libertad y la autonomía de voluntad. Y como comprendéis, tanto un derecho como otro son muy importantes para cualquiera de nosotros. Dices, el problema es cuando entran en conflicto. Cuando para preservar la vida biológica tengo que vulnerar el derecho a la libertad y la autonomía de voluntad de una persona. Y entonces este está en el núcleo de la raíz, lo que diría Diego Gracia el punto crítico. Allá entran en conflicto diferentes principios o diferentes deberes, o la visión de cada uno sobre cada principio. Diferentes países en esta orientación han legalizado, de nuevo, lo conocéis bien, la eutanasia. Sabéis que el primero de todos, en el año 1942, fue Suiza. Pero Suiza tiene una peculiaridad, también lo conocéis, que ha despenalizado el suicidio médico asistido desde 1942 a través de referéndum, pero no está legalizada la eutanasia. El último acto de poner fin a la existencia de una persona lo tiene que hacer el propio individuo, aún en Suiza. Es un tema llamativo, ¿no? Porque es un punto que ¿qué importancia tiene si aplicar la palomita lo hace la enfermera, el médico o el propio paciente, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, en la normativa española se deja a elección del propio interesado, de la propia persona que lo solicita. Pero veis, hay muchos países que la han legalizado o despenalizado. ¿Cuál es el fundamento ético de la eutanasia y de la ayuda para morir? El debate, tanto de la propia normativa
o de la objeción de conciencia, de la aplicación, se debe abordar siempre desde una reflexión ética. No nos podemos alargar, seguro que hay muchas personas que me podrían dar lecciones de filosofía y de ética en esta sala, pero dejadme que diga esto, ¿no? La ética no es lo mismo que moral. La moral es individual. La ética es la reflexión crítica del pluralismo moral para dar soluciones a conflictos entre principios. Eso que hablamos, cuando hay dos principios que entran en conflicto, pues desde una visión moral que individualmente es universal para la persona, dice, yo creo por mi convicción moral que no debo pedir ayuda para morir, pues lo haces para ti y esa es tu convicción moral. ¿Tienes la obligación de imponer tu moral a los demás? Si no, ¿tienes la obligación de responder a cualquier solicitud sin reflexión? Pues no. No puedes imponer tu moral, no debes aceptar, desde un punto de vista, decisiones precipitadas y reflexivas. ¿Qué hay que hacer? Colocarlas en una reflexión crítica. Y eso es la ética. Y ética es diferente a moral. Y entonces hay condiciones de la ética, que ha de ser laica. ¿Veis que no son condiciones de la moral? Eso es totalmente diferente. Es laica, ha de ser pluralista. No puedes aproximarte a la ética sobre una visión única, moral, hermética, dogmática, independientemente de que la tengas. Pero cuando te acercas, tienes que discutir con otros que tienen otras convicciones. Y tienes que llegar a tomar soluciones. El debate ético no tiene ningún sentido si no se resuelven problemas. Porque para morales, pues ya cada uno tenemos nuestras convicciones. Lo que tenemos es que resolver problemas desde esa visión. Ha de ser social y ha de ser posibilista. Ahora analizaremos muy brevemente qué significa esto. Ha de ser laica y pluralista porque es una reflexión en la cual todos los participantes pueden, no solamente pueden, sino tienen que aportar sus propios valores morales, individuales, no éticos, individuales, y su cosmovisión espiritual. Se puede acercar a la ética una persona con firmes convicciones religiosas y discutir temas para ayudar a personas que no comparten su convicción religiosa. Y ese es un imperativo de las personas cuando trabajan en un marco de actuación ética. Esta es la ética biomédica, es lo que les enseñamos a los alumnos, lo que nos cansamos de repetir en los hospitales y centros de la salud. Oiga, no impongas nada. Tú tienes que atender a personas que vienen con sus cargas, con sus convicciones, con su mochila moral, sus decisiones, y tienes que ayudarles. Pero de la misma forma que tú te acercas con tu moral, tu cosmovisión, tus propios valores, siempre has de aceptar, y si no, no vale, aceptar y respetar la coexistencia de otros sistemas morales. De forma que no hay discusión ética si no aceptas la visión moral del otro. Ha de ser social porque es una reflexión. Fijaros esto, que entiende el carácter social de los argumentos, donde el otro es tan importante o más que el yo. Es más, en una discusión ética, el otro es más importante que yo. Cuando una persona viene a pedirme deseo avanzar mi muerte, el otro es más importante que yo. Quien me lo pide es más importante que yo. Más importante que mi visión moral de las cosas. Y me veo interpelado a ayudarle en la mejor de mis versiones, entendiendo y a lo mejor no compartiendo lo que me está explicando, pero aceptando su visión moral. Y fijaros esta frase que es de Levinas, donde nuestra libertad se sustenta y fundamenta en la libertad del otro. Dices, no eres libre si no respetas la libertad del otro. Es la filosofía de la alteridad. Y Levinas nos decía, tenemos que superar lo que nos ha regido hasta ahora, que es el paradigma cartesiano. Pienso, luego existo. Lo hemos estudiado todos en bachilleratos, Descartes.
y dices, oiga, esto en el siglo XXI no es válido. Nos decía Levinas, dice, ¿cómo que no es válido? Dices, piensas, respetas y eres respetado, luego existes. Es el siglo de la libertad y de la autonomía, y del respeto de la libertad y de la autonomía del otro. Ya no sirve una causa-efecto, o modulas tus actuaciones en función del otro, y el otro la modula en función de tú mismo, o vamos mal. Les decía, es la filosofía de la alteridad, que es la filosofía interpersonal. No existe si no existe el otro, porque al existir no es existir como un núcleo de células que caminan, sino que me relaciono, que me interpelo con el otro. Luego no existo si no soy capaz de responder a sus interpelaciones. Decía más, soy amado, amo, soy amado, en el sentido filosófico de la palabra, comparto, tengo compasión en el mejor de los sentidos, es sentir la pasión del otro, comprenderlo, o no existo. Y esto es un punto de partida para mí muy interesante, que es la filosofía de la alteridad, ¿no? Y eso nos vincula directamente a cómo nos incorporamos como personas, con nuestras convicciones, con nuestra cosmovisión espiritual, a un mundo en que tenemos que hablar y respetar y ser respetados. Y la cuestión es cómo. Ha de ser la ética prudente y posibilista. Cuando dice prudente, esto es prudente de la filosofía de Platón, es proporcional y posibilista. Es una relación basada en una deliberación que se aleja de posiciones radicales. En general, cualquier posición radical extrema nos coloca en confrontación. Decimos, oiga, aceptemos que eso existe y busquemos el máximo nivel de convergencia. ¿Dónde nos podemos entender? Busca la proporcionalidad y la convergencia. En aquel punto en que tú digas, oiga, yo no lo haría, yo no lo practicaría, para mí esto no es válido, pero si lo es para el otro, yo lo debo de aceptar. ¿Sí? Buscar ese nivel de convergencia. Y esto es muy importante, y esto es ética, no es moral, es ética. Un punto también muy interesante, que las personas que trabajan en el ámbito sanitario lo conocerán bien, es la visión desde la ética del principalismo. Para los que no lo conocéis, que seguramente, dejadme que lo repita, seguramente lo conocéis, la ética principalista es una ética que rige, que como método nos ayuda a los profesionales de salud a colocar los pilares de nuestra actuación. Esta filosofía principalista se generó a través del informe Belmont, relativamente reciente, 1976, me parece que era, a raíz de incidentes tremendos con la investigación clínica. Que decían, oiga, por aquí no podemos seguir. Estamos vulnerando los principios básicos de las personas con el interés biomédico. Entonces, después de esto, del informe Beauchamp, el informe Belmont, que estaba dirigido a la investigación, Beauchamp y Childrens, dos filósofos, deontologistas kantianos, trabajaron su aplicación a la práctica clínica habitual. Lo más bien conocido es una deliberación que comprende 4 principios, que son la beneficencia, autonomía, justicia y no maleficencia, sus interrelaciones y la jerarquización en relación a un problema ético clínico de resolución incierta. ¿Alguien de la sala tiene duda que todo el mundo tenemos que hacer el bien? Tenemos que respetar la autonomía de los demás y ser autónomos, tenemos que actuar con equidad y justicia, tenemos que no hacer daño a las personas. Me imagino que nadie dirá, yo no estoy de acuerdo, yo creo que es bueno hacer daño a las personas, ¿no? Estoy seguro que no. Entonces dices, oye, ¿por qué se discute esto? Porque como veremos, como pasaba antes y hemos hablado antes, a veces estos principios entran en conflicto y tenemos que organizarnos. Y ahora los valoraremos desde el punto de vista de la ética principalista, la ayuda para morir. Bien,
La beneficencia. La beneficencia es hacer el bien para una persona. Bien, entonces la pregunta que nos hacemos, y entre uno de los conflictos de la ética, ¿quién decide qué es lo que es bueno? ¿La persona, o en este caso el sanitario, o la sociedad? Hasta ahora, la sociedad había decidido que era bueno mantenerse con vida hasta que la vida biológica fallara estrepitosamente y no pudieras. Y eso era lo bueno. En la ética moderna, una persona con un sufrimiento intolerable en el proceso de final de vida puede entender a la luz de su pensamiento, no del pensamiento del otro, de su pensamiento y valores, que avanzar la muerte es un acto de beneficencia. De esta forma, y ahora veremos por qué, la beneficencia, aunque haya diferentes concepciones de beneficencia, en este caso la que prima, la que tiene mayor valor, es de la persona que lo solicita. Yo puedo pensar, pues yo de él no la pediría, creo que no. No tiene valor lo que tú pienses. Lo que tiene valor y el concepto de beneficencia es lo que piensa quien te lo solicita. Autonomía. La solicitud de ayuda para morir, reflexiva, consistente y reiterada en el tiempo, es una clara expresión de la autonomía de voluntad. Siempre que la persona, y estas son las condiciones, también las conocéis, siempre que la persona sea competente, disponga de toda la información necesaria y completa sobre su situación y no esté sometida a ninguna presión externa. No solamente esto, hay otro eticista, se llama Dworkin, que decía, y además responsabilidad. O sea, que para ser autónomo hay que ser también responsable. Dices, ¿y las consecuencias que tiene con el otro? Era el jueves pasado, un señor que me pedía ayuda para morir, dice, pero haré tanto daño a mis hijos y a mi mujer, que tienen unas convicciones totalmente diferentes, que no lo voy a pedir. Este hombre estaba deseando acabar con su vida, un señor con una cáncer de vejiga avanzado, en una situación de final de vida, sin posibilidad de ningún tratamiento, con un sufrimiento importante, sufrimiento más de fin de la existencia biográfica que no físico. Y dice, pero yo como soy responsable, continúo viviendo para no dañar a mi mujer y a mis hijos. Fijaros que no es tan sencillo tampoco la autonomía, porque la autonomía comprende, según Dworkin, también la responsabilidad sobre tus actos autónomos. Claro que, por ejemplo, con esta persona, la actuación, quiere que hablemos con su familia y compartamos todos los valores. Esto que estamos hablando ahora en esta sesión, lo hablaremos esta semana que viene con la familia. Cómo entendemos los valores del Señor que lo solicita, cómo entendemos los valores de su esposa, cómo intentamos armonizarlos, ¿no? Pues ese es el trabajo desde una perspectiva ética. La autonomía, y este es un punto clave, la autonomía y la beneficencia son llamados principios privados, que están siempre descritos de acuerdo al pensamiento y valores singulares de la persona. Y repito este concepto porque, claro, dices, y pensad que esto estaba también muy dirigido a médicos y enfermeras. Si un médico dice, oiga, yo ayudar a morir creo que no es beneficente, dices, eso no será beneficente para ti. O sea que cuando te toque, no lo pidas. Pero cuando te lo pide otro, la beneficencia es del otro. La beneficencia, y como no la autonomía, tú no puedes imponer tu autonomía sobre la autonomía de la otra. De forma que la autonomía y la beneficencia, que ese es un concepto que a los clínicos les cuesta mucho. Dices, pero no pongamos esto. Dices, oiga, si tengo que operar a una persona y le tengo que poner una transfusión y me dice que es testigo de Jehová y que no quiere que le ponga una transfusión, mi beneficencia es ponerle una transfusión. Luego le pongo la transfusión. No te inventes tú la beneficencia. La beneficencia, a lo mejor, el perder la posibilidad de su visión espiritual del cielo, que sea, pues es más importante que la vida biológica. ¿Cómo te atreves a vulnerar esto, no? Pero claro, entra en conflicto
Es como es lógico para un sanitario decir que esta persona se me muere, que si le pongo una transfusión no se muere. Es un problema serio. Pues no son cuestionables por otra persona, independientemente que el interlocutor comprenda o comparta